desarrollando los casos, porque en esta segunda práctica, en esta segunda parte son puros casos. Nos toca hacer ahora el caso número 7, ¿no? Pero para ello vamos a leer detenidamente la teoría, ¿no? Y después de ello recién empezar su desarrollo, ¿ya? Un momentito para poner la información al respecto. A ver, en primer lugar, vamos a leer. Ya. A ver, vamos a leer el caso y después vamos a pasar a desarrollarlo, ¿ya? Dando algunas pequeñas explicaciones. Dice, la empresa de calzados El León, Sociedad Anónima Cerrada, ubicado en el Gran Parque Industrial de Villa El Salvador, se dedica a la fabricación de calzados y actualmente ofrece tres líneas de productos, zapatos para caballeros, botas y sandalias para damas. El administrador de negocio desea conocer el costo de fabricación de cada línea de producto a fin de determinar qué productos son competitivos y lanzarlos a los mercados internacionales. La estructura organizacional superior de la empresa está integrado por tres áreas, donde se desarrolla un conjunto de actividades, dándole un valor agregado diferenciado para obtener productos de buena calidad. Entonces, dentro de ese organigrama de la dirección general, son las tres grandes áreas: producción, almacén y embarques, ¿no? Bueno, acá hay una, además, ¿no es cierto? Almacén y embarques, y luego tenemos ingeniería, ¿no? Luego dice, el centro de costos cuenta con con la siguiente información de los costos indirectos de fabricación correspondiente al mes de mayo del 2021, identificándolos con las actividades que se desarrollan en cada departamento, ¿no? Luego dice, ojo que dice costos indirectos, no de fabricación. Dice, respecto al departamento de producción, dentro de esos costos indirectos tenemos la preparación de máquinas y el uso de maquinaria, ¿no? Como actividades principales, cuyo costo por cada actividad se enumera acá de 150 y 900 soles respectivamente, lo cual sumado los dos le da para este departamento de producción por cada actividad un costo de 1050 soles. Sí, lo mismo podemos decir del almacén y embarques, donde las dos actividades principales son la recepción de la materia prima y luego el envío o el embarque de las mercancías, ¿no? Cuyos costos por cada actividad son respectivamente 400 y 250, cuyo importe sumado es 650. En lo que se refiere al departamento de ingeniería,
La actividad en particular es el de diseño de ingeniería, cuyo costo por actividad es de 300 soles y lógicamente eso se repite acá a la derecha. En total, tenemos que el costo directo de fabricación total por cada una de estas actividades, ¿no? Es en total 2.000 soles. Luego, a continuación, se presenta la información recopilada, dice, al entrevistar a los encargados de cada departamento de la organización, ¿no? De las tres áreas. Dice, la entrevista 1, el responsable, el jefe de producción, informa que el personal que depende del área son 86 personas, que representa el 85.7%, ¿no? Y luego 14 personas están en preparación, y eso representa la diferencia, o sea, el 14,3%. Entre las actividades que realiza, dice, es responsable de efectuar la preparación de las maquinarias y es responsable de la producción del producto. El factor determinante del trabajo, o sea, el que genera costos, es el generador de costos. En ambas actividades, el jefe de producción opina que el tiempo es el factor relevante para su trabajo. En la entrevista 2, respecto al responsable, que es el jefe de almacén, dice que en su área, ¿no es cierto?, hay 30 personas dedicadas a la recepción, que representa el 61.5%, y la diferencia, que es 20 personas, que está dedicado íntegramente a embarques, es el 38,5%. Y acá dice las actividades que realiza: responsable de recepción de materiales, responsable de los embarques del producto. Ahora, el factor determinante del trabajo como generador de costos, tenemos en la recepción de materiales, lo relevante para el trabajo es el número de recepciones de materiales, y en los embarques el número de envíos. Lo mismo en la entrevista al jefe de ingeniería, allí hay 10 personas asignadas, responsable del diseño de los tipos de calzado, ¿no? Entonces, en todo caso, el generador de costo viene a ser lo relevante en el trabajo en el departamento de ingeniería, es el número de orden de diseño para cada línea de producto. Esto sí lo vamos a tener muy presente, ¿no? Para el desarrollo del caso, dice, se utilizaron 1.000 horas de mano de obra directa para la producción de 20 pares de zapatos, 50 pares de botas y 10 pares de sandalias. Ahora dice, las horas de mano de obra directa, las horas de mano de obra directa para cada par de calzado son, para cada par de calzado son 10 horas para zapatos de caballero, 15 horas para botas y 5 horas para sandalias. Los costos de la materia prima y la mano de obra directa son, ¿no es cierto? Acá estamos hablando por unidad de producto, ¿no? Ustedes lo pueden apreciar aquí, ¿no? En cuanto a la materia prima o material directo y la mano de obra directa. Luego dice, las actividades involucradas en el desarrollo del producto son la recepción de la materia prima, el diseño de ingeniería, la preparación de maquinaria, uso de maquinaria y embarque de mercancías. Ahora, acá también hay unos datos relevantes respecto a las actividades. Dice, estas dos primeras es relacionada al tiempo, pero estas 5 son relacionadas a las actividades, ¿no? Dice, el tiempo de preparación por corrida es de 5 horas para zapatos y así respectivamente, ¿no? Es decir, para los tres el tiempo de preparación por corrida es el mismo. El tiempo de operación total, o sea que el tiempo para producir 20 horas para esto, 30 para botas y 10 horas para sandalias. En cuanto al número de recepción de materias primas, estas son la frecuencia de cada una de las actividades que está acá, ¿no? Luego dice, los costos indirectos de fabricación en forma resumida se reiteran ordenadamente según lo siguiente. Acá está resumido lo que está anteriormente, acá lo ha resumido, ¿no? El importe por cada una de las actividades, ¿no? De las áreas. Dice, con base en la información anterior y suponiendo que la empresa tradicionalmente asigna sus gastos indirectos en función de las horas de mano de obra, ¿no? O sea, horas, se pide determinar el costo unitario de fabricación y el costo de fabricación general de los tres tipos de calzado por el costeo tradicional.
y luego dice determinar el costo unitario de fabricación y costo de fabricación general de los tres tipos por el costeo ABC, o sea, por el costeo por actividades. Y bueno, la pregunta final simplemente ahí se realiza un análisis comparativo de ambos resultados. Bueno, este es el caso. Entonces, en base a esos datos, vamos a poder nosotros a desarrollar el presente caso. Correcto. Entonces, para ello yo quisiera que para hacerlo con ustedes, me digan lógicamente las cantidades que vamos a tomar de este caso para poder ir desarrollando. Ya. En primer lugar, Nelitza, a ver, para planificar el tiempo. Nelitza, creo que había algunos alumnos pendientes, creo, en esta sección para alguna evaluación, creo. Sí, ingeniero, dijo que al final de clase lo íbamos a dar. Ya, ya, correcto, ya. Entonces vamos a ver a qué hora lo hacemos, de repente, porque después hay otra actividad, de repente a partir de las 7:30 puede ser, ¿no? Ojalá que terminemos, ¿ya? A ver, creo que eran cuántos alumnos, creo que eran tres, ¿me equivoco? ¿Cuántos eran? No, casi 8 alumnos, me parece. Espera, ¿no? Ya, entonces 7:30 más o menos, ¿no? 7:30 con seguridad para poder ya tener el tiempo. Ya, ya, para tener presente ahí la clase. Ya, entonces, con esta información, ¿se acuerdan que en los casos que nosotros hacíamos anteriormente, los costos unitarios nos salían diferentes, ¿no? A pesar que el costo indirecto de fabricación era el mismo, sin embargo, los costos unitarios y muchas veces hasta los precios nos salían diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en algunos casos algunos productos estaban sobrecosteados y otros estaban subcosteados, ¿no? En este caso se trata lógicamente de distribuir esto, son tres productos y los tres productos son, como dice ustedes, pares de calzados para caballeros, botas y sandalias. Y hay que hacerlo eso por el costeo tradicional y por el costeo, como se dice, ABC o costeo basado en actividades. A ver, en primer lugar, para calcular el costeo tradicional, dice que ellos toman como base el número de horas hombre, han leído por ahí, o sea, el número de horas de trabajo, que en este caso se conoce con el número de horas hombre, ¿no es cierto? Claro. Y entonces para ello debemos dividir ese cociente para hallar esa tasa. A ver, ¿cuánto sale esa tasa? A ver, si ustedes se acuerdan, no sé si pueden ver ustedes allí en archivos la cantidad. ¿Cuánto sería ese costo indirecto de fabricación que se da como dato y el total del número de horas hombre, ¿no? ¿No? El general. ¿Cuánto saldría esta tasa? A ver, estoy esperando su respuesta por si acaso. Miren los datos. Ya. A ver, alguien con la data que tiene me puede decir cuánto sería esta tasa. A ver, ¿alguien ha podido calcular esta tasa? A ver, ahí está. Usted sabe que el costo indirecto de fabricación que estamos tomando como referencia por actividad, ¿no? De las
tomando los tres departamentos, es 2.000 soles, ¿no es cierto? Y el número de horas hombre, ¿se acuerdan? Para distribuir, decía por aquí, ¿no es cierto? Por aquí decía 1.000 horas hombre, ¿no? Por ahí había un dato que decía, se disponía de 1.000 horas hombre. A ver, 2.000. Acá dice, ¿no? Se utilizaron 1.000 horas de mano de obra directa, ¿no es cierto? 1.000 horas de mano de obra directa. Entonces dividimos esos 2.000 entre los 1.000, ¿no es cierto? Los 2.000 entre los 1.000, perdón, y nos sale 2 soles por hora hombre, ¿no? La tasa de distribución del costo indirecto de fabricación. Ya. Ahora vamos a considerar la tasa del costo indirecto de fabricación que vamos a asignar por cada producto. A ver, vamos a ver como para que ustedes se orienten en el caso del primero, ¿no es cierto? En el caso del primero, ¿ya? A ver, usted sabe que los productos son calzados, ¿no es cierto? Para caballeros, tenemos botas y sandalias, ¿no? A ver, a ver, ¿cuántas horas hombre se requiere en este caso para zapatos? Se requiere 10, ¿no es cierto? La tasa de asignación, ¿cuánto es? 2 soles por hora hombre. Entonces multiplicamos es por hora hombre, ¿no es cierto? Y como se requiere 10 horas hombre, entonces el costo indirecto de fabricación asignado por cada unidad de par de calzado, el costo indirecto de fabricación será 20 soles. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ustedes con la información que tienen, me pueden decir, supongo que, cuánto saldría para el caso, por ejemplo, de botas. 30. 30. A ver, vamos a ver. Exacto, 30, ¿no es cierto? Porque acá hay 15 horas, 30. Y en el caso del tercero, de sandalias, ojo que estamos en el costeo tradicional, ¿no? 10, ingeniero. Bien, ¿no es cierto? Porque acá es 5 horas hombre, ¿no? Y la tasa de 15 es 2 por hora hombre. Muy bien. Ahí, muy bien. Sería 10 soles, correcto. Continuamos. Ahora queremos calcular el costo unitario de fabricación. A ver, con los datos que tienen ustedes, esto ya lo tienen y esto acaban de calcular, ¿no es cierto? Ahorita, ¿no? Dígame a ver cuánto es el costo unitario de fabricación, ¿no? En el caso de zapatos. A ver, ¿cuánto es el costo unitario de fabricación de zapatos? Tienen que buscar sus datos, ¿no es cierto? Sus datos que tienen ustedes en el caso 8, ¿no? En el caso 7. Estoy esperando su respuesta.
¿110? 110. A ver, vamos a ver. En el caso de zapatos, tenemos 60 su valor, ¿no es cierto? 60. 9 directa 30. Y lo que acabamos de calcular, aquí tenemos 20, ¿no? Muy bien. Y eso sale, muy bien, 110. ¿Cuánto sería el caso de botas? Cuánto es para el segundo? 150. Ya, bueno, muy bien. Tenemos los datos, ¿no? 80, 40, y acá tenemos 30, y acá 150. Y para el tercero también lo tenemos acá, ¿no? 25, 20 y este 10 de acá, ¿no es cierto? Muy bien. 10 de ahí. Sería, ¿cuánto? Sería 30, 55, ¿no? 5 soles por cada par de sandalias. A ver, para el total de la producción, ¿cuánto será el costo de fabricación general, por ejemplo? ¿Cuántos pares de calzados se van a producir de cada uno de ellos? ¿No? Zapatos, botas y sandalias. También es dato ahí, lógicamente, ¿no? A ver, me parece que no están revisando su hojita. A ver, dígame, ¿cuánto sería el costo de fabricación general para zapatos, botas y sandalias? ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie me dice la respuesta o es tan obvio que no quieren decirlo? A ver, ¿cuánto es, señorita? A ver, Ani Fiorella del Arroyo, ¿cuánto le sale a usted? No contesta. Señorita Bianca Campos, ¿cuánto le sale? No lo calculo todavía, ingeniero. A ver, yo creo que la delegada, sí, ¿cuánto sale delegada? A ver, dígame eso. No estoy segura, ingeniero. Ingeniero, sale 2200 para zapatos. A ver, vamos a ver.
2200. Exacto, 2200. ¿Cuánto sería Ahora, para el caso de botas? 7500. 7500. A ver, vamos a ver. Y para el caso de sandalias, 550. 550. Correcto, ¿no? Para eso le puse, lógicamente, hace un momento, ¿se acuerda? Le puse esto de acá para que ustedes se den cuenta, ¿no? Pero no siempre lo va a poner esto. Ustedes para eso revisen las hojas, supongo que lo tienen ahí buscando en archivos, lo tienen en esta hojita todo, ¿no? Todos los datos. 550. De tal manera que el costo, a que me refiero, costo de fabricación total, será la suma de estas tres cantidades, ¿no? A ver, dígame como una medida de comprobación para ver si está bien mi solucionario, ¿cuánto es el costo de fabricación total? Que sería la suma de los tres. 10.250. Me dice que sería 10.250, ¿no? Ahí vamos a ver. Exacto, 10.250. Correcto. Ahora vamos a pasar por el costeo ABC. A ver, la tasa, ¿no es cierto? La tasa es preparación de máquinas, ¿no es cierto? El costo es unidad 150 y usted sabe que se requiere en este caso, según dice el dato, 15 horas hombre. A ver, ahí está. Ya, ahí está. Ya, acá por ejemplo la tasa que tiene que ver con preparación de máquinas, ¿no es cierto? Dice, los costos directos de fabricación en forma resumida se reiteran ordenadamente según lo siguiente. Preparación es cuánto es 150, ¿no? Es lo que hemos puesto acá. Y el total de, para todas, es 15 horas, ¿no es cierto? Acá tenemos 15 horas. Ese resultado, de ahí nos sale 10 soles por hora hombre en lo que respecta a preparación de máquinas. ¿Ya? A ver, productos, dice, zapatos. ¿Cuánto sería el costo indirecto de fabricación que se va a asignar a zapatos? Vamos a tomar el primero como referencia. Dice, ¿cuánto es el costo indirecto asignado a zapatos?
serían 10 por 5, ¿no es cierto? Porque es 10 soles por hora hombre, que es la preparación, y cuánto se requiere por elaborar cada calzado, 5 horas, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, ¿no? 5 horas, en este caso, sería 50. La unidad por corrida, dice acá, en el caso de zapatos, era, creo, si no me equivoco, aproximadamente era, creo, de 20 pares, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, creo que sí, ¿no? 20 pares de zapatos, acá está. Muy bien. Y entonces el costo indirecto de fabricación, a ver un momentito, ya por cada par, sería en este caso 2.50, ¿no? Por cada par, ¿no es cierto? 2 soles 50, ¿no? Que es el cociente que se obtiene, ¿no es cierto? El cociente que se obtiene de esto. A ver, díganme ustedes cuánto sería entonces el costo indirecto de fabricación por cada par de botas. A ver, una pregunta, ¿este de acá sería igual o no sería igual? ¿O saldría Sí, sería diferente? igual. ¿Ah? Sería igual, ingeniero. A ver, igual, ¿no es cierto? Porque el número por corridas es 5 horas, igual en todo, ¿no? Y la tasa es igual, ¿sí? ¿Cuántos pares son acá? 10 50. pares. ¿Botas cuántos pares son? Disculpa. ¿Cuántos pares eran de botas? 50. 50, ¿no? Correcto. Y eso nos sale, Uno. bueno, bien, un solo por cada par. En el caso de sandalias, ¿también igual? Sí, también es igual. También igual, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y acá cuántos pares eran? 10. Eran 10 pares. Y eso nos sale el costo directo de fabricación por cada par en preparación de máquinas salía 5, ¿no? 5 soles por cada par, ¿no es cierto? Sí, 5. Exacto. A ver, dígame, ¿cuánto sería la tasa para el caso del uso de maquinarias? No, acá tenemos, ¿no? Acá, ¿no? Ya, ¿cuánto sería la tasa? Preparación y acá uso de maquinaria, ¿no? Preparación, uso de maquinaria, de acá, ¿no? Preparación, uso de maquinarias. Ya. A ver, ¿cuánto sale la tasa? ¿Alguien me puede decir?
¿Nadie? A ver. Acá, acá debe decir, por ejemplo, dice preparación de máquinas y acá uso de máquinas, ¿ya? Preparación de máquinas y uso de máquinas, ¿ya? Como segunda actividad. Entonces, ese es 900, ¿no es cierto? Y luego dice entre cuánto, entre 60 horas máquina, ¿no es cierto? Acá tenemos 30 más 20, 50 más 10, 60, ¿no? Y eso nos da 15 soles por hora máquina, ¿no? 15 soles es el uso de la hora máquina, ¿no? Ya. El otro tiene que ver con la preparación, con el mantenimiento, con esa parte de ahí, ¿no? A ver, ahora, de igual manera, ¿cuánto será el costo indirecto de fabricación asignado a zapatos? Así como esta de acá, a ver, dígame, ¿cuánto será ahí? Es en forma similar, ¿no? Con sus respectivas cantidades, obviamente. 75. 75. A ver, vamos a comprobarlo. No. Es la tasa por la cantidad de horas, ¿no es cierto? En el caso de zapatos, ¿no? Tenemos acá 15, 15 y la cantidad, ¿no? Tenemos 15 por 20 horas, ¿no es cierto? La tasa por la cantidad de horas, en este caso del uso de la maquinaria, ¿no? A ver, ¿cuánto será la unidad por corrida? ¿Será igual que el de arriba, 20 pares? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, claro. Y ya. Y luego esto de acá sale el costo directo de fabricación por par, por uso de la maquinaria. ¿Cuánto sale? 15 soles por par. 15 soles por par. Muy bien. De igual manera, ¿cuánto sería aquí? 450. 450. Muy bien, correcto. Aquí, 50. 50. Muy bien. Y finalmente el costo directo por par del uso de maquinaria sería 9. 9, ¿no? Muy bien, 9 soles por par. De igual manera en el caso de sandalias. 150. 150. Ya. La unidad de corrida, ¿cuánto es? ¿Cuántas unidades son? 10. 10. 10, ¿no? Y finalmente acá será 15. 15, igual, ¿no? 15 por lado. Muy bien. Y ahora tenemos para la tercera actividad, recepción de materia prima. A ver, esto sí, díganmelo ustedes, ¿saben? ¿Cuánto sale? La tasa.
20. 20. Correcto, ¿no? 20. Muy bien. Correcto. Y de igual manera acá, ¿cuánto sería el costo indirecto asignado de esta área de recepción de materia prima? Bien. 400. ¿No? Perdón, 100. 100. Ya. Y acá la unidad por corrida, ¿cuánto sería? Eso se mantiene. 20. 20. Muy bien. Y esto sería finalmente 5. 5. Acá, en el caso de botas, ¿cuánto sería el costo indirecto asignado? 200. 200. 200. Correcto, 200, muy bien. Aquí en la unidad se mantiene, ¿no? ¿Cuánto era? 50. 50. 50. 4 soles por par. ¿No? Soles por par, correcto. En el caso de las sandalias, Sería 100 también. 100 también. Aquí, ¿cuánto era? 10. 10. Y acá finalmente también 10, ¿no es cierto? También 10. Muy bien. De la misma manera, en cuanto era el embarque de mercadería, la tasa. 12.50. 12,50. ¿Eh? No. ¿Qué pasó? Sumé mal, ingeniero, disculpe. No, porque la cantidad de envíos acá está, ¿no? 5 más 15, 20 más 1, 25. ¿No? Y Sí, había tanto, considerado 20. 250, ¿no? 250. Hay 10 soles por envío. Muy bien. De tal manera que el costo directo asignado de zapatos sería 50. 50. A ver, ¿están de acuerdo, no? ¿Alguna otra persona? 50. Bien. Y acá la unidad de corrida, que es 20. Y ahí tendríamos, ¿cuánto? 2.5. 2,5 por par, ¿no? En el caso de botas, ¿cuánto sería el costo indirecto asignado? 150. 150. Acá 50, ¿no es cierto? Y esto sería
3. Muy bien. En el caso de sandalias, costo indirecto asignado. 50. 50. Aquí es 10. 10. Y el costo indirecto acá sería 5, ¿no? Muy bien. Lo mismo hacemos en este caso para el diseño de ingeniería. La tasa, ¿cuánto sería? 50. 50. Sería 50, ¿no? Correcto, 50 por cada orden. Y acá de igual manera, ¿cuánto sería el costo indirecto asignado? Zapatos. 100. 100. Muy bien. La unidad acá es, ¿cuánto es acá? 20. 20. Y esto sería 5, ¿no es cierto? Muy bien. El costo asignado de botas, 150. 150. Ahí sería 50. 50, ¿no? Aquí sería 3, ¿no es cierto? En el caso de sandalias, Sería 50. 50. Muy bien. Acá era cuánto, ¿cuánto era en el caso de 10. 10? Ya. Y acá tendríamos 5, ¿no es cierto? 5. Muy bien. Y ahora resumimos el costo de fabricación unitario. Nosotros habíamos indicado de que la diferencia fundamental entre ambos métodos, tanto el costeo tradicional como el costeo ABC, estaba dado básicamente por la diferencia en cómo se distribuía el costo indirecto de fabricación, ¿no es cierto? En cómo se distribuía el costo indirecto de fabricación. A ver, dígame cuánto sale aquí, cuánto era acá material directo. Eso no ha cambiado, no es el mismo, ¿no? ¿Cuánto es el costo de material directo en este caso por cada par de zapatos? ¿No se acuerdan? 60. 60, ¿seguro? A ver, vamos a ver. 60, muy bien. Ya, en el caso de botas, 80. 80. El caso de sandalias era 25. 25. Muy bien. Acá en el costo de la mano directa también en forma similar, ¿cuánto sería? 30.
Bien, acá, 40. 40. Bien. Aquí en el caso de las sandalias, 20. 20. Muy bien. Ahora, esto sería el resultado de lo que acabamos de calcular, ¿no es cierto? ¿Cuánto será el costo indirecto de fabricación para el caso de zapatos por cada par? No se olvide que hay 5 actividades, ¿no es cierto? Hay 5 actividades. ¿Cuánto será lo que corresponde a zapatos? ¿30? 30. A ver. Sí, es correcto, es 30. ¿Cuánto será el caso de botas? 20. 20. A ver, vamos a ver aquí. 20. Y el otro, el último, el sandalias, 40. 40. Muy bien. O sea, usted tenía que identificar, usted tiene 5 actividades, ¿no? Y acá tiene la de zapatos, ¿no es cierto? ¿No? Por cada parte. Tenía que identificar las 5 actividades y, lógicamente, pues, sumarlo, ¿no? Integrarlo. Muy bien. De tal manera que el costo unitario de fabricación aquí sería 60 más 30, 90 más 30, 120, ¿no? Acá sería 120 más 20, 140. Acá sería, ¿cuánto? 60 sería 85, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto sería el costo de fabricación general de zapatos, ¿no? Para el total de que se va a producir? 2400. 2.400 me dicen para el primero. Para el segundo, 7000. 7.000. Y para el tercero, 850. 850. De tal manera que el costo de fabricación general o total de los tres sería en general, ¿cuánto? 10.250. 10.250 me dice, ¿no? Ya, 10.250. Ahora comparemos para ver cuál estaría sobrecosteado y cuál estaría subcosteado por ambos métodos de el tradicional y el ABC, ¿no es cierto? A ver, en el caso del tradicional, por ejemplo, acá vamos a tomarle nota, ¿no es cierto? Sale para zapatos, sale 110, para botas, vamos a tomarle valor unitario, ¿no? Nada más para comparar. En botas sale 150 y en sandalias sale 55, ¿no es cierto? 55. Ahora, comparando, tenemos en el caso de este del costeo tradicional, el costeo ABC, tenemos para el primero tenemos 120, para el segundo tenemos 140 y para el tercero tenemos 85. Tenemos 85, ¿no es cierto? Ya, la cantidad total ya por el número no es así. A ver, si comparamos el primero, dice en el tradicional, dice 110 y en el de ABC sale 120. Quiere decir que ese producto estaría subcosteado, ¿no? Porque tomamos como base el costeo ABC. Su valor, su verdadero valor de costo de
bien distribuido, porque los costos en general son los mismos, sino en la forma como distribuyes el costo indirecto de fabricación, hace que el costo de fabricación después salga diferente, ¿no? Entonces, al comparar ambos métodos, diríamos, en el costeo tradicional, el par de zapatos cuyo costo unitario sale 110 y en el ABC sale 120. Eso quería decir que ese producto está subcosteado, está por debajo de su verdadero valor, diríamos así, ¿no? En el caso de botas, es a la inversa, ¿no? El caso de botas sale para el ABC 140 por par y en el tradicional 150. Podríamos decir que ahí esos costos están un poquito más inflados, por decir así, están un poco mayores, ¿no? Están ahí sobrecosteados. Y en el caso del tercero, que podríamos decir, la cantidad ahí en el tradicional es 55 y en el ABC es 85. Ahí sí hay una diferencia bien grande, ¿no? Ahí sí hay una diferencia bien grande, ¿no? Y ahí, ¿por qué preocupa? Porque en el caso de sandalias, cuya diferencia es más o menos de 30 soles, ¿no? Por cada par, de repente por ahí nuestros costos están demasiado subcosteados y de repente por ahí el precio que se está cobrando no sería el verdaderamente real que debería ser, ¿no es cierto? Entonces, usted sabe que cuando hablamos de subcosteo, estamos hablando que está por debajo de su valor real, tomando como referencia el ABC, ¿no? Y cuando decimos sobrecosteado, quiere decir que ese Ese producto, producto, tradicionalmente, su costo es por encima de lo que debía ser, ¿no es cierto? Por encima. Habría que ver cuál predomina, ¿no? Si predomina el sobrecosteado o predomina el subcosteado, ¿no? Ahora, si el subcosteado está por debajo por debajo, ¿no es cierto? Está muy por debajo del costeo ABC, eso podría significar que, lógicamente, si es un producto bandera, ¿no? Estaríamos realmente no reflejando su verdadero valor, ¿no? Y realmente la utilidad que aparentemente nos está dando no sería cercano a la realidad, ¿no? Por más que el precio sea precio de mercado, ¿no? Por eso el predominio debería estar dado en base acá al ABC, ¿no? Ahora, si ocurriese a la inversa, el mal sería menor, ¿no? Que de repente estaría sobrecosteado, ¿no? En este caso. Muy bien. Acá estamos observando algo que es el corresponde al caso 7, ¿no? Que más bien son varias hojas, pero ustedes ven, es más que todo analítico, ¿no? Es concreto, no requiere cálculos sofisticados, ni nada por el estilo. Pero sí, acá lo que está observando es referente a su control de lectura, ¿no? A su control de lectura, que he observado que la gran mayoría salió mal, ¿no? O sea, he visto que sí en el trabajo grupal y en el examen parcial, sí, pues, perdón, en la exposición, ahí sí veo que, lógicamente, la gran mayoría, ahí casi todos están aprobados, ¿no? Pero algunos están regular, otros bien, otros muy bien, ¿no? Pero en el control de lectura, de igual manera, en el examen parcial veía, pues, en el examen parcial había un 50-50, creo, ¿no? Si no me equivoco. 50-50. Acá en el control de lectura veo la mayoría, lo que está mal, ¿no? Y falta dar algunos, lógicamente, falta que den algunos alumnos su examen, ¿no? Que van a dar el día de hoy, ¿no? Porque, bueno, se confiaron y qué sé yo, ¿no? Espero que no se repita ese hecho, ¿no? Después, ¿no? A ver, vamos a ver, en primer lugar, voy a dejar de compartir mi pantalla para explicarle entonces algunos detallitos acerca de eso. ¿Dónde? A ver, un momentito, ¿no? A ver, un ratito, voy a dejar de compartir un momentito.
A ver, un momentito, quiero explicarle eso del... Un momentito, por favor. Nelitza, ¿se escucha, don Nelitza? Sí, ingeniero, Ya, ya, escucha. un momentito, por favor, no sé. Era 3 minutitos, ya, por favor.
A ver, ya. A ver, quería hecho un paréntesis ahí para poder explicarle eso del control de lectura. A ver, alguien que puede estar muy interesado en querer saber un poquito más al respecto. Mire, ve, le voy a repetir lo que decía ahí, a pesar que hay alumnos que no hacen su control de lectura, pero para ellos será otro tipo de pregunta, ¿no? En eso en nada le va a ayudar si no ha estudiado. Mire, decía, la primera pregunta dice, era parte de la lectura, dice, en JetBlue, que era esa compañía que estaba en el libro, decía, ¿qué tipo de costos predominan? Ahí los costos que predominan eran principalmente los costos fijos. Los costos fijos. A ver, Nelitza, se está escuchando, ¿no? Sí, ingeniero. Ahí ya, pues depende como el silencio. Ya. Predominaban ahí los costos fijos. Esa era la respuesta a la primera pregunta. Y acá decía, en la segunda pregunta, decía, ¿cuándo o cuál sería un costo relevante? Y le daba, por ejemplo, diferentes costos, ¿no es cierto? Material directo, mano de obra directa, depreciación y todo. Un costo relevante no es porque sea un costo el más caro, puede ser inclusive el más barato. Lo importante es que relevante es cuando se está planteando dos alternativas, aquel costo que cambia entre dos alternativas es relevante. Por ejemplo, a veces la depreciación, si voy a fabricar un subproducto y voy a hacerlo con la misma maquinaria, si voy a hacerlo con la misma maquinaria, entonces la depreciación no es un costo relevante, es el mismo, se está depreciando igual mensualmente. Pero si de repente para producir ese subproducto requiero de repente adquirir un nuevo equipo, una nueva maquinaria que complemente, entonces como la depreciación va a incrementarse, a pesar que es un costo fijo, la depreciación viene a ser un costo relevante, ¿no? Por eso, si ustedes se daban cuenta ahí, todas las cantidades eran iguales, ¿no es cierto? Pero hay uno que cambiaba, ¿no? Entonces, ese que cambiaba, el único, era el valor relevante, ¿no? Tres, decía, ¿qué costo siempre es irrelevante? ¿Qué costo siempre es irrelevante? O sea, que aquel que nunca va a ser relevante, contra nunca va a cambiar. El que ya ocurrió, ¿no es cierto? O sea, el histórico, ¿no es cierto? Ese siempre va a ser irrelevante, porque ya ocurrió. En su momento habrá sido importante, ¿no? Pero para fines de costo, ¿no? No estamos hablando a nivel de historia del Perú, historia universal, estamos hablando a nivel de costos. Y al nivel de costo nosotros hablamos que es irrelevante el histórico, ¿no? Porque es un costo ya que está registrado, que no se puede cambiar, en otras palabras, tal como está. Luego decía, eh, a ver, en la cuarta pregunta decía, a ver, esa cuarta pregunta, mm, bueno, esa cuarta pregunta no le he tomado nota exactamente, ahí exactamente, estaba tomando nota, a ver, esta pregunta era lógicamente en el caso de lectura, dice, en la mezcla de productos, el factor más relevante, ¿cuál es? ¿No es cierto? Era parte de la lectura. Decía, es aquel que tiene mayor margen de contribución total. La respuesta era aquel que tiene mayor margen de contribución total. Y usted sabe que el margen de contribución es la diferencia entre el ingreso por venta neta menos los costos variables. Y si yo quiero hablar a nivel unitario, así como lo hago al calcular el punto de equilibrio, el margen de contribución unitario es la diferencia entre el precio de venta neto menos el costo variable unitario, ¿no? Ahora, ¿qué decía? ¿En qué etapa del proceso administrativo se calcula la variación entre los costos reales y costos estándar, ¿no? Para saber si es favorable o desfavorable. Repito, esa pregunta 6 decía, ¿en qué etapa del proceso administrativo se calcula la variación entre costo real y costo estándar? Usted sabe que las etapas del proceso administrativo en primer lugar, planeamiento, organización, ejecución, control. Entonces, ¿en qué etapa de eso? En la etapa de control, ¿no? Porque ahí en el control yo comparo, ¿no? ¿Qué comparo? Lo planificado con lo ocurrido. ¿Y cuál es lo planificado? El costo estándar. ¿Cuál es el costo real? El costo incurrido, ¿no? Entonces, cuando comparo ahí, está en la etapa de control. Luego en la pregunta 7 decía, el presupuesto maestro comprende
el material directo, la mano de obra directa, el presupuesto de capital, el balance general presupuestado, exacto. El presupuesto maestro prácticamente engloba todo, ¿no es cierto? Entonces ahí era la respuesta, lógicamente, pues, de todas las anteriores, ¿no? Porque enfoca todo. Ahora, si yo quiero subdividir, hay presupuestos que son de capital, hay presupuestos que son operativos, etcétera, ¿no? Que también dice ahí en la lectura, ¿no? Pero que ahorita no lo voy a hacer porque alguna de esas cosas voy a preguntar, ¿no? A los que no han dado. Pero entonces el presupuesto maestro, decía, ¿se acuerdan cuando yo explicaba la clase? El presupuesto maestro es como si fuese la carpeta, ¿no? Y dentro de ellos hay un montón, diríamos, de archivos en la cual ponen presupuesto de capital, presupuesto de operación, ¿no? Presupuesto de estado financiero proyectado, hay un montón de presupuestos, pero el todo es el presupuesto. Es como decir, por ejemplo, presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Abarca todo y él engloba o coordina todos los ministerios, por decirlo así, ¿no? Abarca todo. Ahora, en la pregunta 8 decía, ¿en cuál de los siguientes resultados el punto de equilibrio resulta en que la utilidad es mayor que el riesgo por pérdidas? La utilidad, eso lógicamente el alumno lo tenía que pensar tranquilamente, ¿no? Dice, ¿en cuál de los siguientes resultados porcentuales el punto de equilibrio en el punto de equilibrio resulta que la utilidad es mayor que el riesgo por pérdidas? La utilidad, entonces usted tenía que imaginarse el punto de equilibrio en el método gráfico. Yo le puse 50%, 60%, 80%, 70% y 60%. Le puse esos 5 cantidades. Entonces, ¿en cuál de ellos dice el resultado? Resulta que la utilidad es mayor que el riesgo por pérdidas. Si el porcentaje de punto de equilibrio fuera 40%, está de la mitad del gráfico para abajo, ¿sí o no? La mitad del gráfico para abajo. ¿De acuerdo? Si fue de 50%, está en la mitad. Si fue de 60%, ya más arriba. 80, 90, 100 es arriba, donde termina el costo de ventas, el ingreso por ventas. Entonces, el 40% está por debajo de la mitad, ¿no? Del cuadrante, ¿no? ¿no? Entonces, está un poquito más abajo, 40%. Entonces, si está más abajo el punto de equilibrio, el riesgo por pérdida será menor que el margen de utilidad. En resumen, ¿en cuál de ellos será mayor? Será mayor en el caso del 40%, ¿no es cierto? Luego, una pregunta 9 decía, ¿cómo se denomina el término para distribuir el costo indirecto aplicando ABC? Puedes haber dicho en inglés, en castellano, lo que sea, ¿no es cierto? Eso se llama, ¿cómo se llama? Cost drivers o inductor de costos. Así como en el caso del costeo tradicional le llamo tasa, ¿no? Tasa, ¿no? Tasa de distribución, acá se llama inductor de costos, pero son términos equivalentes, ¿no? Y finalmente había una pregunta 10 que decía, que decía, al comparar el costreo tradicional con el ABC, ¿cuándo decimos que un producto está sobrecosteado? Sobrecosteado. Allí veo que muchos alumnos han cometido un error, pero es un error simplemente matemático. No sé por qué. Mire, si usted revisa, no sé si usted puede tener acceso a ello, ¿no es cierto? Dice, ¿qué le puse ahí? A ver, le puse costeo ABC menor que, ¿cómo se llama? Que el costeo tradicional, ¿cierto? Y el otro le puse costeo tradicional mayor que el costeo ABC. Es lo mismo. Entonces la respuesta es B y C. En otras palabras, lo que le he puesto es como para que usted piense, ¿no? Simplemente sobrecosteado, ¿sabes? Toma como base el costeo. ¿Sabe qué cosa era? La pregunta era como si yo le he hecho lo siguiente. 4 es menor que 5 y abajo en otra alternativa le puse 5 mayor que 4. Es lo mismo, ¿sí o no? Le puedo poner 4 menor que 5 y en otra alternativa le pongo 5 mayor que 4. Son iguales, entonces por eso la respuesta, según el dato que había, era la B y la C, ¿no? La B y la C, porque son igualitos. Correcto, entonces ya es un poco de cuestión de habilidad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso quería explicarle porque he visto que la gran mayoría en el ¿cómo se llama? En el control de lectura han salido mal, ¿no? La mayoría. Aunque sí, acá hay lógicamente hay un alumno que tiene una nota excelente, ¿no? O sea, hay un alumno, ¿quién es este alumno? Gómez Chávez Álvaro, ¿no? Tiene 18, ¿no? En el examen, en el control de lectura tiene 18. Sí. Es una diferencia tremenda comparado a lo demás, ¿no? Muy bien. Ya.
Muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta, damas y caballeros. Me voy a quedar evaluando a todos esos alumnos que quedó pendiente, ¿no es cierto? Ya por esta única vez espero que no tengan ningún problema en el examen final, ¿no? Que todo marche normal y que no tengamos ningún contratiempo, porque ahí vamos sinceramente ya a contrarreloj, ¿no? Espero que todo sea normal y prevengan siempre, ¿no? Y no esperar el último minuto para entregar y después hay alguna excusa indebida al respecto. A ver, no sé si hubiese alguna pregunta de parte de los presentes para quedarme con la delegada y con los alumnos que queda pendiente excepcionalmente esa evaluación. Yo ya le he dicho cuál es el techo de ellos. Ya. Bueno, me parece que no hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno, damas y caballeros, entonces, Nelitza, ¿tú tienes la nota ahí de los alumnos, quiénes podrían quedarse para que no se quede otra persona de repente? Sí, ingeniero, tengo los 8 nombres. Ya. Entonces, no sé si estarán presentes todos, ya es su responsabilidad. Se le ha dicho, ¿no es cierto? Ese mismo día se le dijo, ¿no? Entonces, tú fiscalizas ahí, por favor, ¿ya? Para que no se quede otra persona, ¿ya? Fiscalizas ahí, o si no, yo le quito de la clase acá, ¿no? Pero verificas. A ver, entonces, si no hay ninguna pregunta por el día de hoy, entonces nos quedamos ahí, damas y caballeros, con todos. Nos vemos el día lunes y me voy a quedar evaluando a esos alumnos que quedaban pendientes de una calificación. ¿Ya? Muy buenas noches con todos y nos vemos el día lunes en la hora de clase. Hasta luego. Buen fin de semana. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? culmino la grabación, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, termina la grabación.